Noche tras noche, el palacio del Palatino ardía en rumores que ningún senador se atrevía a callar. Sientes que el aire de Roma, espeso de incienso y vino, es casi pegajoso, como si las paredes mismas absorbieran los secretos. En una terraza iluminada por antorchas, un esclavo deja caer una jarra de bronce. El sonido metálico se mezcla con carcajadas ahogadas y un murmullo de flautas que parece venir de otra dimensión. ¿Qué sucede detrás de esos cortinajes rojos, tan pesados como las miradas que nadie se atreve a sostener? Se dice que Mesalina, apenas una joven de 20 años, ya juega con el poder como una gata que se burla de su presa. No solo es la esposa del emperador Claudio, sino también el centro de cada historia indecente que circula entre los corredores del Senado. Los historiadores aún discuten si esas habladurías fueron propaganda enemiga o retratos fieles de una mujer sin frenos. Pero esta noche, viendo el palacio desde lejos, sientes que cualquier mito podría volverse real. El mármol blanco de las columnas refleja el fuego de las antorchas, y ese resplandor dorado crea un escenario casi teatral. A lo lejos, un grupo de senadores, vestidos con togas perfectamente dobladas, discute en voz baja. Uno de ellos, con una sonrisa torcida, hace un gesto hacia el palacio, como si adivinara un espectáculo prohibido al que nunca será invitado. Y es que, dicen, lo que ocurre dentro de esos muros no es un simple banquete, es una exhibición de poder disfrazada de placer. Entre los aromas del vino especiado y el eco lejano de la música, percibes algo más: el miedo. Todos saben que en Roma un rumor puede ser tan letal como una espada. Algunos juran que Mesalina ha comenzado a organizar banquetes secretos donde la lista de invitados es más peligrosa que cualquier legión armada. Y mientras el emperador Claudio tropieza con discursos solemnes, ella parece moverse como un espíritu libre, construyendo su propia corte nocturna. Si el palacio es un escenario y Roma una audiencia hambrienta de escándalos, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Mesalina para mantener su nombre en boca de todos? ¿Te atreves a cruzar el umbral y descubrir qué secretos ocultan esas antorchas temblorosas? Brilla como una estrella envenenada en medio del mármol. Mesalina, la joven serpiente, se desliza entre senadores y sirvientes con una sonrisa que oculta algo más oscuro que la noche romana. Sientes que la atmósfera cambia cuando ella entra en escena, como si el aire se hiciera más denso, cargado de perfumes exóticos y promesas no dichas. Su piel parece hecha para reflejar la luz de las antorchas, y sus ojos, grandes y oscuros, son un reto constante a cualquiera que intente mirarla demasiado tiempo sin caer en su juego. Apenas tiene 20 años, pero se mueve como si dominara el mundo. Claudio, el emperador, es un hombre más viejo, un tanto torpe, que arrastra palabras y decretos mientras ella teje una red silenciosa a su alrededor. Algunos cronistas dicen que su matrimonio fue una jugada política, un movimiento tan frío como el mármol de las columnas del foro. Los historiadores aún discuten si Mesalina alguna vez amó a Claudio o si lo consideraba una especie de escudo humano, una fachada para sus ambiciones. El Senado, con sus ancianos de cejas pobladas y túnicas impecables, la mira con una mezcla de miedo y deseo. Todos saben que una mirada equivocada puede costarles algo más que su reputación. Mesalina, mientras tanto, juega con las apariencias, en público, dulce y casi tímida.
en privado, una tormenta. Una esclava que pasa cerca susurra algo sobre una fiesta en la villa Albana, donde dicen que la emperatriz baila como si el mundo se acabara al amanecer. Los murmullos se mezclan con el sonido de una lira, creando un ambiente casi hipnótico. Imaginas a Mesalina caminando descalza sobre alfombras de Siria, sus dedos tocando los bordes de copas doradas mientras finge escuchar los discursos de Claudio. Y no puedes evitar preguntarte si esa sonrisa que nunca se borra es una máscara bien afilada, diseñada para cortar la voluntad de cualquiera que se acerque. Si detrás de esos ojos oscuros hay una mente que trama más que juegos de alcoba. ¿Qué tan lejos llegará para conservar el poder? ¿Te atreves a seguirla cuando el sol caiga y las puertas del palacio se cierren con un eco metálico? Dicen que su apetito es insaciable, no solo por el poder, sino por todo aquello que lo simboliza. Imagínalo, una sala secreta del Palatino, iluminada por lámparas de aceite que desprenden un humo dulce, casi narcótico. Allí, Mesalina organiza una competencia tan indecorosa que ni los dioses del Olimpo se atreverían a mirar. Se habla de un duelo con una cortesana famosa, una mujer de nombre Escila, cuya reputación por resistir largas noches de placer ya era casi leyenda en la Subura. La historia oficial cuenta que Mesalina apostó que podía superar a Escila en resistencia, como si se tratara de un campeonato de gladiadores, pero sin arena y sin espadas. ¿Qué tan cierto es? Los historiadores aún discuten si fue una exageración creada por cronistas como Suetonio, más interesados en escándalos que en verdades. Sin embargo, el rumor se repite con tanto detalle que casi puedes escuchar el choque de brazaletes de oro y sentir el calor pegajoso de las pieles en aquella habitación sofocante. El ambiente en Roma está saturado de chismes. En cada taberna se cuentan versiones distintas, como si la ciudad entera viviera pendiente de las fantasías de una sola mujer. Los músicos que alguna vez tocaron en esas reuniones narran que el sonido de las flautas era tan lento y profundo que parecía imitar un latido humano, y cada nota iba acompañada de carcajadas, brindis y ese tipo de silencio cargado que solo precede a un escándalo. Mesalina, mientras tanto, observa todo desde su trono improvisado. Tiene una habilidad casi sobrenatural para detectar la incomodidad de los demás, como si leyera pensamientos antes de que sean pronunciados. Entre las sedas y los cojines de púrpura, su figura parece la de una diosa pagana, rodeada de seguidores que no saben si admirarla o temerla. Si lo que dicen es cierto, y Mesalina convirtió la intimidad en un espectáculo de poder, ¿qué será lo próximo que inventará para mantener a Roma hablando de ella al día siguiente? ¿Te atreves a adentrarte en la próxima fiesta donde los límites entre deseo y política se desdibujan? Las fiestas del Palatino no son simples banquetes. Son escenarios cuidadosamente diseñados para que el lujo y el escándalo caminen de la mano. Apenas cruzas el umbral, el aroma del incienso mezclado con especias exóticas te envuelve como una caricia invisible. Las paredes están decoradas con tapices bordados en oro que reflejan la luz de cientos de lámparas de aceite, creando sombras inquietantes, casi vivas. El suelo, cubierto de pétalos de rosa, cruje suavemente bajo los pies descalzos de las sirvientas, que van y vienen como fantasmas diligentes.
Mesalina aparece al fondo, sentada en un diván cubierto de seda púrpura, con una copa de vino oscuro que parece sangre bajo la luz titilante. A su alrededor, músicos con túnicas ligeras tañen flautas y cítaras, y las notas suaves flotan en el aire como humo, hipnotizando a todos los presentes. Los senadores invitados están allí no solo por cortesía imperial, sino por el miedo a quedar fuera del círculo íntimo de la emperatriz. Cada sonrisa que le dedican es una mezcla incómoda de fascinación y pánico. Se dice que esas fiestas eran más peligrosas que cualquier sesión del Senado. Un comentario inapropiado, una mirada demasiado insistente, y podías terminar olvidado en una celda húmeda del Tíber. Los historiadores aún discuten si estas orgías de lujo eran reales o solo parte de la propaganda contra Mesalina, pero el detalle con el que se describen copas de ámbar, perfumes de Arabia, cortinas de lino teñido con moluscos púrpura, sugiere que algo de verdad ardía bajo tanto humo. Cerca de una fuente interior, un joven gladiador improvisa un espectáculo de danza, mientras las joyas de Mesalina tintinean con cada movimiento de su mano. Ella observa, sonríe y susurra algo a una esclava que sale corriendo como si hubiera recibido una orden divina. Sientes que en este lugar todo está coreografiado para reforzar una sola idea. Mesalina manda. No el emperador, no el Senado, sino ella. Si en estas fiestas el poder se negocia con miradas y copas de vino, ¿qué secretos se están sellando esta noche bajo el sonido suave de las flautas? ¿Te atreves a escuchar lo que nadie dice en voz alta? Las sombras de la noche parecen escuchar y guardar secretos, mejor que cualquier guardia imperial. Mesalina no está sola en sus juegos. A su alrededor existe una red de confidentes, sirvientas, músicos y esclavos leales que saben cuándo callar y cuándo mover las piezas del tablero. Imagina el susurro constante en los pasillos del Palatino. Frases cortas, miradas cómplices y manos que intercambian pequeños mensajes escritos en tablillas enceradas. A la emperatriz le encanta rodearse de estas piezas humanas como si fueran parte de un ajedrez invisible. Cada una cumple una función. La joven esclava Calpurnia, que canta en los banquetes y distrae a los senadores con una voz de miel. El eunuco Dacio, que guarda la puerta principal y reconoce los pasos de cada visitante solo por el sonido de sus sandalias. E incluso un par de libertos expertos en el arte de escuchar conversaciones sin ser vistos. Los historiadores aún discuten si Mesalina construyó esta red por paranoia o por puro instinto de supervivencia. Pero el resultado es el mismo. Nada escapa de sus oídos. En un rincón del jardín, mientras las lámparas se balancean con el viento, escuchas risas ahogadas. Dos esclavos intercambian chismes. Hablan de cartas secretas que Mesalina envía disfrazadas de recetas de vino especiado. Y no es raro que un regalo de flores exóticas lleve consigo más información política que un decreto oficial del Senado. Cada detalle cuenta. Los perfumes que llegan de Alejandría, las ánforas de vino de Grecia, los cojines bordados en Hispania, todo parece formar parte de un espectáculo diseñado para encandilar y confundir a sus enemigos, como si el lujo, en sus manos, fuera una cortina de humo. Si cada amigo de Mesalina podría ser también su espía,
¿Qué tan profundo llega esta red de secretos? ¿Podrá seguir su rastro antes de que una nueva conspiración tome forma entre las sombras del Palatino? Las matronas de Roma la odian con un fervor que podría incendiar el foro. En los baños públicos, entre vapores y aceites perfumados, se murmuran historias sobre la emperatriz que no conoce vergüenza. Sientes el filo de esos comentarios como cuchillas envueltas en sonrisas falsas. Mesalina, con su juventud descarada y su mirada que parece prometer mundos prohibidos, es el espejo que las esposas de los senadores no quieren mirar. En una villa cercana, durante un almuerzo lleno de frutas maduras y pan caliente, escuchas a Livia, esposa de un cónsul, decir con tono envenenado: «Esa muchacha piensa que es una diosa, pero todos sabemos que caerá tan rápido como subió». Los hombres, sentados junto a ellas, fingen indignación, pero sus ojos delatan algo más: curiosidad, incluso deseo. Los historiadores aún discuten si la imagen de Mesalina como una ninfómana fue real o una campaña de desprestigio alimentada por estas mismas matronas celosas. La ciudad vibra con esos contrastes. De día, Roma parece ordenada y solemne, con sus columnas imponentes y el sonido de los martillos en el foro. Pero al caer la noche, las historias sobre Mesalina circulan como vino barato, rápidas, intensas, difíciles de ignorar. Hasta los vendedores de aceitunas en el mercado se atreven a comentar sus supuestas hazañas, como si fueran noticias del día. Mesalina lo sabe. Sabe que el odio de las matronas es tan fuerte como su necesidad de mantener las apariencias. En los banquetes sonríe, ofrece dulces palabras y elige vestidos tan brillantes que parecen humillar a las demás con su mera presencia. Su forma de caminar, lenta pero firme, es casi una declaración de guerra silenciosa. Si el desprecio de las damas romanas crece como una hoguera, ¿cuánto falta para que alguna de ellas decida convertir los rumores en acusaciones ante el Senado? ¿Te atreves a asomarte al próximo escándalo que está a punto de estallar? Las calles de la Subura están llenas de vida, ruido y un olor mezcla de pan recién horneado, sudor y especias. Es en este barrio el corazón popular de Roma, donde se dice que Mesalina se transforma. Le basta una peluca oscura, una túnica gastada y un velo barato para desaparecer como emperatriz y reaparecer como una mujer cualquiera que busca algo más que diversión. Imagina el asombro de quienes afirman haberla visto entrando en los burdeles, caminando con la misma seguridad que muestra en el palacio. Los cronistas cuentan que lo hacía por puro juego de poder, no por necesidad. ¿Qué puede desear una emperatriz que lo tiene todo?, se preguntan los vendedores de vino en las tabernas. Tal vez lo hacía para sentir el pulso real de la ciudad, para ser anónima y libre, o simplemente para humillar a los hombres que, sin saberlo, compartían un lecho con la mujer más poderosa de Roma. Los historiadores aún discuten si esto fue una invención maliciosa, pero los detalles, las monedas doradas, los perfumes para disimular su olor real, parecen demasiado precisos para ser mentira. Dentro de esos cuartos oscuros, iluminados apenas por lámparas de aceite, el ambiente es sofocante. El sonido de las risas groseras y el golpeteo de copas de barro se mezcla con murmullos nerviosos. ¿Será ella la emperatriz? Cada gesto suyo, dicen, era tan calculado como el de una actriz en escena, consciente de que cualquier rumor, por más vulgar, se convertiría en leyenda
una vez alcanzara las calles del foro. Pero jugar con el anonimato es peligroso. Si alguien llegara a descubrirla en esas escapadas nocturnas, el escándalo podría incendiar Roma más rápido que una antorcha en el Coliseo. Si una emperatriz se atreve a caminar entre sombras, ¿qué tan lejos está dispuesta a ir para mantener su control sobre el imperio? ¿Te atreves a seguirla en su próxima fuga secreta? Claudio, el emperador de Roma, camina entre decretos y discursos como si viviera en un mundo paralelo, ajeno al fuego que arde bajo su propio techo. Lo ves en el foro, tartamudeando mientras lee una nueva ley sobre impuestos, su toga demasiado rígida, sus gestos torpes pero sinceros. Es un hombre que prefiere hablar con sus historiadores que con su propia esposa. Y mientras él se concentra en mantener el imperio en pie, Mesalina convierte el Palatino en un teatro de sombras y rumores. Algunos dicen que Claudio es ingenuo, otros que finge no ver lo evidente para evitar un escándalo que mancharía su corona. Los historiadores aún discuten si realmente ignoraba las aventuras de Mesalina o si simplemente la consideraba un mal necesario, una forma de mantener la nobleza entretenida mientras él consolidaba su poder. Lo cierto es que cada ausencia suya en las noches del palacio deja un vacío que ella llena con banquetes, música y miradas prohibidas. Imagina el contraste. Claudio en su estudio, rodeado de pergaminos y mapas, preocupado por las fronteras del Rin. Mientras tanto, en el piso superior, las flautas y el olor de los perfumes anuncian otra de esas noches donde el lujo se desborda como vino derramado. Sus consejeros, como el astuto Narciso o el intrigante Payas, saben que algo se mueve entre las cortinas de seda, pero dudan si advertirlo. El emperador, con sus libros y su voz algo quebrada, parece más un profesor despistado que el hombre más poderoso del mundo. Y esa dualidad lo vuelve vulnerable. Cada risa de Mesalina en una fiesta es una pequeña grieta en el mármol de su autoridad. Si Claudio no despierta pronto, ¿será capaz de detener la tormenta que se está formando en su propio palacio? ¿O Mesalina seguirá jugando con su corona como si fuera una copa de vino en medio del banquete? El Coliseo aún no existe, pero el circo romano vibra como un corazón salvaje. Sientes el suelo temblar cuando los gladiadores golpean sus escudos con espadas, un estruendo metálico que se mezcla con los gritos del público. Es en este ambiente, cargado de sudor, arena y sangre seca, donde algunos murmuran que Mesalina ha encontrado nuevos entretenimientos. Los rumores dicen que, tras los combates, invita a ciertos gladiadores a banquetes privados donde las batallas continúan, aunque de un modo muy distinto. Uno de esos relatos habla de Esporo, un luchador de origen tracio, famoso por su fuerza y por una cicatriz que cruza su pecho como un rayo. Se dice que una noche fue llevado a los jardines del Palatino, donde Mesalina lo recibió con una sonrisa lenta y un collar de oro en la mano. Los historiadores aún discuten si estos encuentros fueron reales o solo exageraciones nacidas de la imaginación popular. Pero lo cierto es que la idea de una emperatriz y un gladiador en el mismo lecho encendía más fantasías que cualquier carrera de cuadrigas. El circo es un reflejo del imperio, brutal, deslumbrante, impredecible. Mesalina lo sabe. Sabe que acercarse a esos hombres
héroes para el pueblo y esclavos para el Senado, es un juego de poder tanto como de deseo. En cada banquete se cuenta una nueva versión. Algunos juran que fueron testigos de sus caricias detrás de las columnas del anfiteatro. Otros aseguran que todo es una invención para desviar la atención de sus verdaderas intrigas políticas. La música de las flautas, el rugido de la multitud, el polvo que flota en el aire al caer la tarde, todo parece conspirar para envolver la figura de Mesalina en un halo de mito. Y tú, entre la multitud, no puedes evitar preguntarte si alguno de esos gladiadores lleva en su mirada el secreto de una noche compartida con la mujer más poderosa de Roma. Si la arena del circo guarda tantas historias no contadas, ¿qué otra verdad peligrosa se oculta tras las cortinas del Palatino? Las palabras tienen más filo que cualquier espada, y en Roma los rumores viajan más rápido que el humo de las hogueras. Los nombres de Tácito, Suetonio y Juvenal resuenan como un eco venenoso. Son los escribas que, con su pluma, transforman cada gesto de Mesalina en una leyenda escandalosa. Sientes que sus relatos están bañados en un tono casi teatral, como si quisieran que cada lector imaginara a la emperatriz no como una mujer real, sino como una encarnación del exceso. Tácito, siempre meticuloso, habla de ella como si fuera una fuerza de la naturaleza, un volcán de deseos que amenaza con arrasar Roma. Suetonio, por su parte, parece más un cotilla imperial que un historiador, describiendo los supuestos juegos eróticos del palacio como si fueran menús del día. Los historiadores aún discuten qué parte de estas crónicas fue verdad y qué parte un arma política para desacreditar a Claudio y a su dinastía. Lo fascinante es cómo esos pergaminos se convirtieron en una especie de red social de la antigüedad. Cada frase maliciosa se copiaba, se contaba en las plazas, y pronto el pueblo romano hablaba de Mesalina como si la hubiera visto con sus propios ojos. Los poetas no ayudaban. Cada verso sobre la emperatriz de 1000 amantes añadía capas de fuego al mito. Imagina esas tertulias en las tabernas, con copas de vino aguado y lámparas de aceite, mientras un orador improvisado leía un fragmento de un rollo, provocando carcajadas y exclamaciones de asombro. Tal vez Mesalina nunca organizó las orgías que se le atribuyen, pero la pluma de los cronistas se encargó de convertirla en un personaje más grande que la vida. Si las palabras de estos escritores moldearon su imagen, ¿cuánto de la Mesalina que conocemos es real y cuánto es puro teatro literario? La historia da un giro cuando aparece Cayo Silio, un hombre tan ambicioso como atractivo, cuya sola presencia parece encender una chispa de peligro en el aire. Lo imaginas cruzando el foro, con su toga impecable y esa sonrisa que mezcla desafío y encanto. Silio no es un cualquiera, es senador, rico y lo bastante audaz como para acercarse a la mujer más prohibida de Roma. Y ella, claro, lo nota. Los rumores dicen que su relación comenzó con un intercambio de miradas en una cena oficial, mientras Claudio hablaba de reformas y tratados sin sospechar nada. Algunos esclavos juran que la primera cita de Mesalina y Silio no fue en un banquete, sino en los jardines privados del Palatino, con las estatuas de mármol como únicos testigos. Los historiadores aún discuten si fue amor, pura atracción o un pacto de poder
para derrocar al propio emperador. Mesalina, con su instinto felino, vio en Silio algo más que un amante, un aliado potencial. Él, por su parte, comprendió que estar cerca de la emperatriz era tan peligroso como jugar con cuchillas en una tormenta, pero no supo o no quiso resistirse. En esa Roma llena de trampas políticas, su unión era como una antorcha encendida en medio de una bodega llena de aceite. Los confidentes del palacio empiezan a murmurar. Narciso, el consejero más fiel de Claudio, detecta movimientos extraños, regalos sospechosos y cartas con demasiadas palabras dulces para ser inocentes. Mientras tanto, el pueblo no ve nada. El circo sigue, el mercado bulle, y nadie imagina que un nuevo drama está gestándose entre los muros del Palatino. Si Mesalina y Silio están dispuestos a desafiar al propio emperador, ¿qué jugada peligrosa harán para que su relación pase de secreto a poder abierto? El día de la boda secreta de Mesalina con Cayo Silio es una de esas historias que Roma jamás olvidó, porque suena más a tragedia griega que a realidad. Imagina la escena, mientras Claudio se encuentra en Ostia, ocupado con ceremonias oficiales y sin la menor sospecha. La emperatriz organiza su propia unión con el senador más codiciado de la ciudad. No se trata de un romance tímido, sino de una ceremonia completa, con invitados, festines y un juramento de fidelidad, como si Claudio no existiera. Algunos esclavos cuentan que la noche anterior la villa de Silio estuvo llena de preparativos. Lámparas de bronce colgaban como estrellas en miniatura, y el aire olía a vino especiado y rosas recién cortadas. Se dice que Mesalina apareció vestida con un manto blanco de lino egipcio, adornado con hilos de oro, y que los invitados, senadores, poetas y cortesanas, fingían no estar aterrados por el escándalo que esa ceremonia significaba. Los historiadores aún discuten si fue una boda real o una especie de representación teatral, un gesto de desafío absoluto contra el emperador. La tensión era palpable. Cualquier palabra mal dicha podría costarles la vida. Pero Mesalina, con su sonrisa inquebrantable, brindaba como si la victoria estuviera asegurada. Silio, por su parte, parecía creer que con esa boda sellaban no solo su unión, sino un golpe político para reemplazar a Claudio. Los rumores se propagaron como un incendio, incluso en el mercado de pescado del Tíber. Los vendedores susurraban: ¿has oído? La emperatriz se casó con otro. La ciudad vibraba con la noticia, y Narciso, el consejero más astuto de Claudio, no tardó en enterarse. Si una boda clandestina puede desatar la furia del emperador más torpe, ¿qué crees que pasará cuando Claudio regrese al Palatino y descubra que su propia esposa ha jugado con su corona como si fuera un trofeo? Claudio regresa a Roma sin sospechar que su mundo está a punto de derrumbarse. Imagina su entrada en el Palatino, saludando con esa torpeza amable, mientras los consejeros se miran entre sí, esperando el momento oportuno para contarle la verdad. Narciso, el esclavo liberto que maneja el poder en las sombras, sabe que cada minuto de silencio es un riesgo. La conspiración de Mesalina y Silio ya no es solo un rumor, es una amenaza directa al trono. Sientes la tensión en el aire cuando Narciso lo aparta y le habla con voz baja, casi como si estuviera narrando una tragedia. «Señor, tu esposa, ya no es tu esposa», murmura. Claudio parpadea, incrédulo,
como si las palabras fueran demasiado absurdas para ser reales. Los historiadores aún discuten si Claudio reaccionó con ingenuidad o con una furia fría, pero todos coinciden en que aquel día despertó del letargo en el que había vivido. Mientras tanto, Mesalina y Silio continúan creyendo que pueden engañar al emperador. En su villa, rodeada de jardines en flor y fuentes de agua clara, la emperatriz sonríe como si nada pudiera tocarla. No se da cuenta de que el poder de Claudio, aunque silencioso, está empezando a moverse con la fuerza de una avalancha. Las cohortes pretorianas, normalmente leales a ella, ahora reciben órdenes directas del emperador. La ciudad está dividida entre la incredulidad y la expectativa. En los foros se susurra: ¿se atreverá Claudio a castigarla? El Palatino, con sus pasillos de mármol, se llena de pasos apresurados y mensajes sellados. Mesalina, por primera vez, empieza a sentir que algo no encaja. Las sonrisas de sus sirvientas son más tensas, los banquetes más silenciosos. Si el emperador ya ha despertado, ¿podrá Mesalina encontrar una salida antes de que la espada caiga sobre ella? ¿Te atreves a presenciar cómo el juego cambia de manos en cuestión de horas? La noche final de Mesalina no llega con estruendo, sino con un silencio denso, casi irreal. Las cohortes pretorianas, lideradas por orden directa de Narciso, se acercan a los jardines donde la emperatriz se esconde, envuelta en sedas que ya no brillan como antes. El sonido de las sandalias sobre la grava es como un latido oscuro que anuncia el final. Sientes la tensión en el aire, como si las estatuas de mármol que rodean la villa contuvieran la respiración. Mesalina aún intenta resistir. Se dice que envió mensajes desesperados a Claudio, suplicando perdón, recordándole sus noches juntos y los hijos que compartían. Pero Claudio, guiado por la voz implacable de Narciso, no cede. Los historiadores aún discuten si Claudio dio la orden con frialdad consciente o si fue manipulado para deshacerse de una esposa demasiado incómoda. Los últimos momentos de Mesalina son casi teatrales. Algunos esclavos narran que, incapaz de tomar la daga con sus propias manos, imploró a un soldado que acabara con ella. Otros dicen que fue una muerte rápida, sin lágrimas ni discursos, apenas un gesto de resignación. En cualquier caso, la mujer que dominó Roma con susurros y escándalos cae en una noche sin testigos, como si la historia quisiera cubrirla de sombras una vez más. Mientras el cuerpo es llevado en silencio, Roma sigue con su rutina. El mercado abre, los esclavos limpian las calles, y nadie imagina que una de las figuras más poderosas del imperio acaba de ser borrada, como si nunca hubiera existido. Si Mesalina, con todo su ingenio y belleza, no pudo salvarse de las intrigas del poder, ¿quién puede sobrevivir realmente en una ciudad que vive de rumores y cuchillos ocultos? La muerte de Mesalina no apaga su nombre, al contrario, lo convierte en leyenda. En las plazas, en los mercados y en las termas, los romanos siguen hablando de ella, como si su espíritu aún rondara el Palatino. Dicen que fue la emperatriz más lujuriosa, la mujer que desafió al propio Claudio y que trató de coronar a Silio como nuevo emperador. Pero la verdad, como siempre en Roma, está enterrada bajo capas de veneno y propaganda. Tácito y Suetonio la pintan como un monstruo de deseo, mientras otros cronistas sugieren que fue víctima
de un juego político más grande que ella. ¿Quién puede asegurarlo? Los historiadores aún discuten si su boda con Silio fue un acto de amor, de desesperación o simplemente una jugada de poder para escapar de un matrimonio sin alma. Lo cierto es que su historia sobrevive no porque fuera pura o justa, sino porque fue escandalosa. Hoy, siglos después, la imagen de Mesalina sigue brillando en el imaginario colectivo. Es la sombra de una mujer que se negó a ser invisible, que jugó con las mismas armas que los hombres: deseo, poder y ambición. Y aunque su final fue cruel, su nombre quedó grabado con fuego en los anales del imperio. La ciudad, entre tanto, sigue su ritmo. El vino corre en las tabernas, las monedas tintinean en las manos de los mercaderes y el sol de Roma sigue iluminando el mármol del foro. Pero si escuchas con atención, quizá aún oigas los ecos de una risa femenina, esa que en su día hizo temblar a senadores, gladiadores y emperadores por igual. ¿Y tú? ¿Crees que Mesalina fue realmente la emperatriz ninfómana que describen los cronistas, o solo un mito fabricado para que la historia tuviera a su villana perfecta? Quizás en algún rincón del Palatino aún flota el perfume de las rosas que Mesalina arrojaba sobre sus banquetes. Roma nunca olvidó su nombre, aunque lo envolviera en escándalos y susurros venenosos. Cierras los ojos y por un instante crees escuchar las flautas que acompañaban sus noches más audaces. Tal vez la historia la condenó demasiado pronto, o tal vez ella sigue sonriendo, escondida entre las sombras del mármol eterno,